¿Realmente sirve la herramienta FODA? Un gusto saludarles, soy el doctor Wilson Guamialamá y vamos a hacer un repaso de esta importante herramienta y cómo se la puede añadir a lo que es el sistema de salud. Entonces, tenemos que vamos a revisar lo que es una pequeña introducción, cómo me ayuda esta herramienta, qué tan fácil es su uso y vamos a ver un ejemplo en este cuerpo médico del American British Coatgrade Medical Center y vamos a ver lo que son las conclusiones. Entonces, empezamos con el repaso. La FODA quiere decir fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Sin embargo, hay que distinguir que tengo lo que es un análisis interno, es decir, lo que mi empresa o mi establecimiento posee, lo que tiene de bueno, o a su vez la falta o carencia de un producto o servicio, que serían las debilidades. Y también tengo que hacer un análisis externo, que quiere decir las oportunidades y amenazas, oportunidades que se presentan desde afuera donde yo puedo intervenir o actuar y amenazas, por ejemplo, aumento de la competencia, nuevas tecnologías, etcétera, que pueden amenazar el trabajo que yo hago o a su vez dejarlo en decadencia. Entonces, esto es lo que quiere decir el análisis tanto interno y externo mediante esta herramienta. ¿Quiénes lo usan? Prácticamente lo usan todas las empresas, marcas, instituciones, establecimientos de salud. Incluso los países hacen un análisis mediante este tipo de herramienta. Por destacar un problema, perdón, un ejemplo sería, por ejemplo, el de los pianos Yamaha, que tuvo una decadencia de sus ventas en sus instrumentos. Hizo un análisis con esto, se dio cuenta de que estaba faltando un poquito asociarse con otras marcas, asociarse con músicos, y cuando una vez que pudo corregir todo esto, empezó a tener nuevamente un repunte, una revitalización de lo que es su marca. ¿Y por qué se sigue usando? Porque esta es una herramienta que ya viene desde hace muchos años atrás, tiene una fácil aplicación que nos permite dar diagnósticos estratégicos específicos que cuando uno se tiene una claridad, entonces también puede hacer lo que es una implantación de estrategias claras, estrategias que me van a permitir cambiar, mejorar mi empresa o mejorar lo que yo hago. Entonces, ¿cómo me ayuda la herramienta FODA? Una vez que ya tengo lista mi matriz FODA, es decir, que ya he reconocido mis fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, lo importante de esto es cómo puedo combinarlas. Entonces, cuando yo tengo fortalezas y amenazas, por ejemplo, el hecho de maximizar las fortalezas me va a servir para responder a las amenazas. Si yo veo que, por decir, empiezan a existir demasiadas personas o demasiados establecimientos que ofrecen lo mismo que yo, si yo le doy una fortaleza con mi estrategia de marketing, con mi innovación en tecnología, yo puedo responder frente a esas amenazas. En cambio, si puedo utilizar otro tipo de estrategia que son como las debilidades oportunidades, que en cambio, cuando yo minimizo las debilidades, es decir, las transformo a fortalezas, puedo aumentar las oportunidades, es decir, puedo aumentar ¿cómo decirlo de alguna manera? Las oportunidades de dónde poder interactuar o dónde yo puedo ejercer lo que hago. Debilidades, amenazas. En cambio, esta es una estrategia que se la llama mini-mini, que quiere decir que yo tengo que minimizar tanto las debilidades como las amenazas. Si veo que tengo bastantes de estas, entonces tengo que dedicarme a hacer eso, a hacer estrategias de conversión para minimizarlas a estas. Y las fortalezas, oportunidades, que este es el escenario o la situación más deseable y lo que le da más provecho a mi empresa. ¿Por qué? Porque si aparecen más oportunidades y yo tengo las capacidades y las competencias para ejercer y dar una resolución de esas oportunidades, entonces eso me va a dar un impulso para yo poder salir adelante y le va a dar un provecho grandísimo a mi empresa o establecimiento. Entonces aquí podemos ver que cuando una vez que ya hemos sacado esta tablita de lo que es el FODA, tenemos que ver cómo hacer, como decía, unas estrategias de conversión de debilidades a fortalezas
Y por otra parte, las amenazas, cómo las puedo convertir en oportunidades. Y insisto, el escenario más deseable que cuando tengo oportunidades y tengo las fortalezas para cubrir esas oportunidades, tengo que implementar lo que son estrategias de explotación, que eso le van a dar un gran impulso a mi empresa. Entonces, ¿es fácil su uso? Realmente la estrategia o la herramienta FODA es muy fácil, ¿no? Pero también tiene que llevar un contexto. No solo se trata de sacar el cuadrito que antes ya hemos mencionado y simplemente quedarnos ahí, no, sino que tiene que seguir una serie de pasos, que en una de las guías que presento en la bibliografía está mucho más detallado, pero vamos a hacer un rápido repaso. Entonces, por ejemplo, siempre tengo que hacer una integración del equipo, sobre todo cuando tengo empresas o entidades o establecimientos que tienen un personal vasto, un personal grande. Entonces, tengo que dividir por sectores o dividir por departamentos, por decir, departamento de marketing, departamento de talento humano, departamento de ventas, etcétera. Una persona tiene que representar a cada uno de estos departamentos. Entonces, esto haría lo que es una integración del equipo. Se les dará una agenda de trabajo para que vayan afinando sus ideas. Una vez en la sesión de trabajo, siempre se trabaja con esto que son la lluvia de ideas para ver las perspectivas de cada uno de los trabajadores y ir llenando mi tablita o mi matriz del análisis FODA. Y aquí lo único que cabe de importante de mencionar es que siempre tiene que haber alguien, una persona encargada de llevar adelante toda la reunión, que debe de ser lo más neutral posible, porque en el momento de darle lluvia de ideas pueden haber ideas que se contrapongan, que pueden ser contrarias, y hay que saber manejar ese tipo de situaciones. Entonces vamos a hacer una selección y análisis del problema, un ordenamiento de los problemas, como ya lo menciono a continuación. Vamos a hacer evaluación de los problemas, selección de estos mismos, un análisis comparativo. Vamos a ver qué estrategias implementar. Y esto también nos va a dar una definición del concepto del negocio mucho más claro de lo que estoy haciendo. Me va a dar un plan de operación y lo que es la evaluación permanente, que aproximadamente se puede hacer cada año, ¿no? Entonces, la evaluación permanente me lleva nuevamente a la parte inicial, que es integración del equipo, y bueno, se cumple el ciclo para hacer una evaluación siempre de todo esto. Entonces, vamos a tomar un ejemplo muy claro. En este ejemplo vamos a ver la propuesta de lo que son las debilidades. Entonces, esta empresa, vemos lo que mencionaba antes, que tiene una lista bastante numerosa de debilidades. Entonces, cuando tenemos este tipo de problema, la guía nos recomienda que primero vamos a deshacernos de las que menos aparezcan. Entonces, ¿esto cómo se hace? Se le hace haciendo una asignación de puntos, ver cuáles más aparecen. Por ejemplo, este que dice procesos administrativos voluminosos, falta de planeación de los trabajos, son problemas o debilidades de los que más aparecen, entonces son las que más vamos a tomar en cuenta. Listo, entonces aquí nos aparece, tomamos en cuenta las 10 principales debilidades, pero ahora ¿qué nos falta? Nos falta ordenarlas. Entonces, para esto, la guía recomienda que se use un sistema de puntuación para darle mayor importancia y menor importancia a este tipo de problemas. Entonces, en este ejemplo, las puntuaciones varían desde un punto hasta 10 y cada uno de los integrantes, aquí podemos ver que este equipo correspondía con 6 integrantes, cada uno fueron calificando este tipo de debilidades y para darles un total y para poder ordenarlas ahora sí en orden de importancia o en orden de dónde vamos a empezar a trabajar mucho más profundamente y a un corto plazo. Entonces, aquí ya aparecen las debilidades ordenadas. Esto es importantísimo hacerlo. En este caso se tomó el ejemplo de las debilidades, pero esto tiene que hacerse con cada una de las otras situaciones que tenemos, ¿no? De las oportunidades, de las amenazas, de las fortalezas. Entonces, aquí aparecen ordenadas las fortalezas y entonces, ¿cómo es este ordenamiento? Como lo decía.
Se va a dar una suma y aquí, por ejemplo, vamos a ver que el que dice la carencia de liderazgo directivo, una alta suma, entonces esta será será la debilidad que primero o más importantes de las que vamos a tomar en cuenta. Entonces, vamos a hacer también lo que es un repaso, vamos a llevar de lo que es la teoría a la práctica. Entonces, pude encontrar que existe que es el cuerpo médico del American British Codeway Medical Center, que este es un hospital privado de México y que por suerte hizo una publicación de cómo fue su estrategia, perdón, su plan FODA una vez hecho, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que ya están pues sintetizadas lo que son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Sin embargo, pude observar que aquí todavía al parecer no, o sea, están mencionadas, pero no están en orden de importancia. Entonces eso es importante, como la guía lo recomienda, hacer una vez que ya se tiene esta, pero darles de alguna manera una puntuación para poner siempre al principio lo que son los más importantes, que eso nos va a poder hacer intervenir para crear nuestros problemas y nuestras estrategias. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí dice, por ejemplo, dice una fortaleza que es la historia y la tradición del hospital, un cuerpo de gobierno, los estatutos del cuerpo médico, comités estructurados, etcétera. Pero, como digo, parece que aquí al parecer faltan ser ordenadas. Sin embargo, avanzamos. Por ejemplo, y aquí nos da la debilidad uno. En este caso se enfocaron más en lo que son las debilidades. Y, por ejemplo, nos dice que la debilidad uno es la falta al código de ética, que, bueno, acá, como digo, si se hizo lo que es un ordenamiento por orden de importancia sería lo principal a trabajar. Entonces, la falta de código de ética sería lo principal a trabajar. Y aquí nos dice, ¿no? Que el objetivo es evitar las faltas al código de ética y cuando ocurran, tratarlas en forma justa y efectiva. Entonces, aquí nos dice cuál es la estrategia, evitar o bien disminuir dichas faltas, pero si ocurriese de nuevo, entonces optar por el manejo y sanción de forma justa. Aquí se colocan los responsables, que en este caso son cuerpos o son, entiendo, un grupo de personas. Sin embargo, si hace falta como poner directamente a qué persona es quien está responsabilizado de esto, ¿no? Y lo que decíamos, el seguimiento de informe a un año. Y entonces aquí nos da una pequeña nota donde dice que las debilidades mencionadas por los miembros del cuerpo médico son intrigas, mentiras, faltas de compañerismo, falta de trabajo en equipo, acusaciones contra compañeros médicos comentadas a terceros, la llamada rumorología y toda acción o actitud que vaya en contra de los valores del cuerpo médico y las faltas mencionadas en el código de ética. Entonces podemos observar que, bueno, al parecer sí esta es una debilidad que hay que trabajarla en el menor tiempo posible y pues sería interesante ver qué pasó con este estudio, a ver si lo actualizaron, a ver si qué pasó al año de la creación de este análisis FODA, ¿no? Acá de igual manera tenemos en este caso la debilidad 3 que dice falta de trabajo en equipo. Que bueno, esto, insisto, no hay como un pequeño, no sé qué también se llevó a cabo la mención de las debilidades, porque como podemos ver por acá ya decía la falta de trabajo en equipo, ¿no? Entonces, sería como redundar, no sé, pienso yo, sería como redundar. Y ahí la importancia de, como mencionábamos antes, de hacer esto que es pues el ordenamiento de las ideas y seguir en sí este esquema que me pareció muy bueno de poder implementarlo, ¿no? Para nuestros establecimientos o nuestras empresas de salud. Entonces, como digo, hemos visto que aquí se está ya en una parte práctica y sería, como digo, importante ver qué es lo que ha pasado luego de un año.
Y entonces, por último, podemos llegar a las siguientes conclusiones de que la herramienta FODA por sí sola no funciona, sino que nos guía a elaborar estrategias, como ya habíamos comentado, cuando existe una combinación de las fortalezas con las oportunidades o de las fortalezas con las amenazas. Solo en ese momento vamos a ver qué estrategias puedo implementar, ¿no? La herramienta FODA es una parte principal de una estrategia elaborada. Es la parte principal, pero como ya vimos, hay que seguir un esquema para que nos salga de la mejor manera. El comité que realiza la aplicación de esta herramienta debe ser estratégicamente escogido, porque muchas veces pasa, como digo, que las personas tienen ideas contrarias, a veces el uno está peleado por el otro, porque el uno intenta hacer su trabajo, el otro también, pero sus ideas chocan. Entonces hay que llegar a un punto medio donde se pueda dar una solución a este tipo de conflictos. Y por último, que es una herramienta universal, entonces es utilizado como habíamos dicho en todo tipo de empresas. Sin embargo, no pude encontrar demasiada información de establecimientos de salud o hospitales, pero podemos ver que sí existen eh, ejemplos, ¿no? Entonces, sería muy interesante y eso nos dejaría como tarea de empezar a hacer esta estrategia, empezar a tener esto que nos va a ayudar a formar estrategias y esto nos va a permitir hacer un mejor uso tanto de los recursos y como de la disponibilidad por ejemplo, de dinero que tengamos o de recursos que tengamos a nuestra disposición para hacerlos rendir de una mejor manera, que justamente ese es el fin de todo esto, ¿no? De analizar lo que es la economía, en este caso de establecimientos de salud, y siempre pues procurar tener la mayor efectividad con el menor gasto posible. Entonces justamente este tipo de herramienta nos sirve para eso. Aquí está, bueno, la respectiva bibliografía. Dar un agradecimiento especial al doctor Carlos, que gracias a su tutoría hemos podido llegar a la conclusión y hemos podido revisar este tipo de temas. De mi parte me parece muy importante hacerlo, me ha gustado mucho este tipo de estrategia y aunque es un poquito difícil tener que grabar un video y todo, pero de igual manera doy un agradecimiento y pues esto nos ayuda a profundizar y a mejorar los conocimientos que tenemos. Muchas gracias.